Bienvenidos al iceberg de España. España, anteriormente Hispania y actualmente denominado Reino de España, es un país soberano transcontinental, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio, con capital en Madrid, está organizado en 17 comunidades autónomas, formadas a su vez por 50 provincias y 2 ciudades autónomas. A lo largo de la historia, España ha jugado un papel muy importante. A continuación, vamos a repasar casos y hechos muy curiosos acerca de este país. Obviamente, hay miles de hechos e historias acerca de este país, como de cualquier otro. Sin embargo, no podríamos abarcar todas las historias de un país en un vídeo. Dicho eso y sin más que agregar, empecemos. Nivel 1. Sol, playa, fiesta, siesta. Se piensa mucho que los españoles son alegres, pero bastante perezosos. Les gusta mucho ir de fiesta, dormir la siesta, comer tapas, la paella, beber sangría, pero no les gusta mucho trabajar, ni levantarse temprano e ir a la playa. Se acuestan muy tarde, se levantan tarde y al mediodía dejan de trabajar para ir a casa a comer y a dormir la siesta. En resumen, siempre tienen ganas de divertirse y pasarlo bien, pero nunca tienen ganas de trabajar. Además, son el país del mañana. No hacen nada hoy, todo lo dejan para mañana. Desde este punto de vista, España es el destino ideal para ir de vacaciones o para jubilarse. Un país donde siempre es verano, siempre hace buen tiempo y siempre hace sol. Digamos que en el extranjero la imagen que se tiene de España es, en realidad, la imagen estereotipada de Andalucía. Con frecuencia se piensa que toda España es como es Andalucía o como es el sur de España. Uso horario equivocado. España se encuentra geográficamente en el uso horario UTC-0, ya que por su territorio cruza el meridiano de Greenwich. Sin embargo, desde 1940 utiliza el uso UTC+1, 00, conocido como hora central europea, excepto en Canarias, que por su ubicación tienen una hora menos. Asimismo, en verano se adelanta una hora. La utilización de un horario que no es el correspondiente por zona geográfica proviene del régimen de Francisco Franco. Por orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, se consideró que el 16 de marzo de 1940 se adelantara la hora legal en 60 minutos, considerando la conveniencia de que el horario nacional marche de acuerdo con los de otros países europeos, lo que se traducía en situar a España en la órbita de sus aliados del eje, Alemania e Italia. Leyenda negra. Ni Rusia, Estados Unidos, Francia o Reino Unido tienen una leyenda negra tan constante, variada y duradera a lo largo de los siglos como la de España, y lamentablemente los mayores crédulos y propagadores de tales bulos son los mismos españoles. La leyenda negra española es una teoría que afirma la existencia y difusión de propaganda antiespañola y anticatólica. Sus raíces se remontan al siglo XVI, cuando fue originalmente un arma política y psicológica que fue utilizada por los rivales noreuropeos de España con el fin de demonizar el imperio español, su gente y su cultura, minimizar los descubrimientos y logros españoles y contrarrestar su influencia y poder en los asuntos mundiales. La asimilación de la propaganda originalmente neerlandesa e inglesa del siglo XVI en la historia convencional se teoriza que ha fomentado un sesgo antihispánico. Esta propaganda del siglo XVII se basó en los hechos reales de la conquista española de América, que sí conllevó atrocidades, pero a menudo empleó descripciones escabrosas y muy exageradas de la violencia, mientras ignoraba comportamientos similares de otras potencias. Aunque la existencia de una leyenda negra española de los siglos XVI y XVII es aceptada por la mayoría de los académicos, aspectos de la leyenda siguen siendo objeto de debate. Al igual que otras leyendas negras, la leyenda negra española combinaba invenciones, descontextualización, exageración, supresión de pruebas y doble estándar. Leyenda rosa. Dice esta leyenda que España trajo la civilización a América. Se acostumbra a hablar de la conquista española en referencia a los episodios de violencia de la conquista militar. Para muchos lectores de historia, la guerra es más entretenida que la paz. En realidad, la presencia de España en América duró 3 siglos y hubo tiempo para que ocurrieran muchas cosas. Por eso tampoco conviene apresurarse a la hora de ponerse medallas. Así como ha sobrevivido a los siglos una leyenda negra en torno a los españoles, también hay otra de color rosa que llena de entusiasmo a muchos. Se olvida entonces que el Imperio Español
más allá de su capacidad integradora y de autocrítica, tuvo en la práctica las sombras que caracterizan a todo régimen de explotación colonial. Otra parte de la leyenda rosa sobre la colonización tiene que ver con la implantación de la esclavitud. Es verdad que, frente a las cifras de sus vecinos ingleses o franceses, la población de origen africano fue menos abundante en la América española. Esto no es el prisma de Newton, en el que si juntamos todos los colores sale blanco, puede salir cualquier color. Todo este tema es complicado, es complejo. A Franco le faltaba un testículo. Un libro, escrito por el historiador José María Zavala, sostiene que el general Francisco Franco tenía más en común con Adolfo Hitler de lo que se pensaba. Ambos personajes carecían de un testículo. Al igual que el líder nazi, el exgobernante de facto de España, que se mantuvo en el poder entre 1939 y 1975, se dice que lo perdió a raíz de una herida sufrida durante una batalla, le dijo a Zavala la nieta del médico de Franco. Franco resultó herido en la parte inferior del abdomen en el Buttes, cerca de Ceuta, Marruecos, en junio de 1916. Durante muchos años sus biógrafos especularon sobre la posibilidad de que esta pérdida afectara la capacidad reproductiva del general. Sin embargo, Franco sí, tuvo una hija, Carmen Franco y Polo, en 1926. Estas afirmaciones de Zavala se basan en las declaraciones recogidas a la doctora Ana Puigbert, nieta de Antonio Puigbert, urólogo que trató a Franco, quien afirma que su abuelo le comentó en varias ocasiones esta peculiaridad del dictador. Nivel 2. Caras de Belmes. Las caras de Belmes son un fenómeno considerado por los adeptos a la parapsicología como paranormal, que consistió en la aparición de pigmentaciones, identificadas como rostros, calaveras y otras partes del cuerpo en el suelo de una casa ubicada en Belmes de la Moraleda, Jaén, España, en el domicilio de la calle Real, número 5. Dicho fenómeno empezó a producirse en 1971. Adeptos a la parapsicología consideraron este suceso como, sin duda, el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Desde la muerte de María Gómez, la propietaria de la casa, los rostros han ido haciéndose más borrosos. Sin embargo, en este caso hay dos posicionamientos opuestos muy claros. Por un lado, hay investigadores que aseguran que la aparición es un proceso paranormal y por otro lado se encuentran a otros investigadores que no dudan en clasificar a las caras de Belmes como un fraude total. Algunos investigadores sostienen que el origen de las caras está ligado a un antiguo cementerio medieval andaluz del siglo XIII descubierto en el subsuelo de la cocina de la casa. La octava isla, San Borondón. La isla de San Borondón es una leyenda popular de las Islas Canarias sobre una isla que aparece y desaparece desde hace varios siglos, con origen en el periplo legendario de San Brandán de Clonfert, San Borondón. La isla se conoce en Europa como Isla de San Brandán desde su plasmación por los cartógrafos medievales. En Canarias el mito fue adoptado con entusiasmo y adaptado, hasta en el nombre, a la idiosincrasia local. Debido a sus características y comportamientos extraños, como el aparecer y desaparecer o esconderse tras una espesa capa de niebla o nubes, ha sido llamada la inaccesible, la non trubada, la encubierta, la perdida, la encantada y algún apelativo más. Esta isla se localizaría al oeste del archipiélago, a 550 kilómetros en dirección oeste-noroeste de El Hierro y a 220 kilómetros en dirección oeste-sudoeste de La Palma, aunque según otros testigos, que dicen haberla visto, se sitúa directamente entre las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. San Borondón mediría 480 kilómetros de largo, de norte a sur, y 155 kilómetros de ancho, de este a oeste, formando hacia el medio una considerable degollada o concavidad y elevándose por los lados en dos montañas muy eminentes, siendo la mayor de las cuales la de la parte septentrional. En resumen, y aparentemente, no existe. La Reconquista. La Reconquista constituyó para los distintos reinos y señoríos surgidos en el aislamiento del norte montañoso de la península un proceso restaurador y liberador, no solo del territorio, sino de la numerosa población cristiana hispano-visigoda, mozárabes, que permaneció durante siglos en el territorio ocupado. Resultaban ser los verdaderos herederos del reino visigodo, y su apelación constante al auxilio de los reinos cristianos suponía para las autoridades musulmanas un problema que surgía periódicamente y que era resuelto con persecuciones y deportaciones de distinto grado.
El comienzo de la Reconquista se marca con la Batalla de Covadonga, 718 o 722, la primera victoria conocida de las fuerzas militares cristianas en la península ibérica desde la intervención militar de las fuerzas combinadas árabe-bereber de 711. En esa pequeña batalla, un grupo liderado por el noble Pelayo derrotó a una patrulla musulmana en las montañas de la cordillera Cantábrica y estableció el reino cristiano independiente de Asturias. La Reconquista terminó con la conquista del Emirato de Granada, el último estado musulmán en la península. En 1492, la conquista y caída fue precedida por las capitulaciones de Granada o Tratado de Granada, 1491. Después de 1492 toda la península fue controlada por gobernantes cristianos. La Reconquista fue seguida por el Edicto de Granada, 1492, que expulsó a los judíos de Castilla y Aragón que no se convirtieron al cristianismo, y una serie de edictos, 1499 a 1526, que forzaron las conversiones de los musulmanes en España, y en 1609 a 1610, su destierro. Los tercios de Flandes. Creados por el emperador Carlos de Habsburgo, los tercios constituyeron la élite de los ejércitos españoles entre los siglos XVI y XVII. Fueron la primera fuerza en combinar en una misma unidad armas blancas y de fuego, haciéndoles casi invencibles en el campo de batalla durante más de un siglo. El ejército de Flandes era el nombre con que se conocía en la historiografía al ejército organizado por la rama española de la dinastía de los Habsburgo, la Casa de Austria, en los territorios de los Países Bajos españoles a partir de 1516 y que se utilizó para la defensa de la soberanía de la monarquía hispánica sobre las 17 provincias que componían los Países Bajos hasta 1713. Fecha en la que, debido a las cláusulas pactadas en el Tratado de Utrecht que puso fin a la Guerra de Sucesión Española, la soberanía sobre el territorio pasó a manos de la rama austríaca de la familia, momento en que el territorio empezó a conocerse como Países Bajos Austríacos. La Guerra Civil. La Guerra Civil Española o Guerra de España, también conocida por los españoles como la Guerra Civil por antonomasia, o simplemente la guerra, fue un conflicto bélico que más tarde repercutiría también en una crisis económica que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936 perpetrado por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno electo de la Segunda República. Tras el bloqueo del estrecho y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la España peninsular en las últimas semanas de julio. Comenzó una guerra civil que concluiría el sábado 1 de abril de 1939 con la última parte de la guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte, el jueves 20 de noviembre de 1975. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre contrarrevolución y revolución, entre fascismo y ultracomunismo. Nivel 3. Gibraltar español. Es un territorio de ultramar situado en una pequeña península del extremo sur de la península ibérica y hace frontera terrestre con España, país que reclama su soberanía. Para la Organización de las Naciones Unidas, Gibraltar, como colonia, es uno de los territorios no autónomos bajo supervisión de su Comité Especial de Descolonización, al igual que otros 16 casos más. Gibraltar era español, un territorio más, hasta la Guerra de Sucesión Española. La contienda, que tuvo lugar entre los primeros años del siglo XVIII, consiguió cambiar el mapa político de Europa. Antes de ser español, pasó por manos fenicias, romanas y árabes, al igual que el resto de Andalucía, siempre como un apéndice más de la bahía de Algeciras. De igual modo, ni, aunque quisieran, podrían. No, si nos ceñimos al Tratado de Utrecht, cuya literalidad recoge que España cede a Reino Unido la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, que posteriormente fue renovado en 1763 y en 1783. Y, claro, no es factible cambiarlo sin que el conflicto saltase por los aires. Oro de Moscú. El término oro de Moscú u oro de la República se refiere a la operación de traslado de 510 toneladas de oro,
correspondientes al 72,6% de las reservas de oro del Banco de España, desde su depósito en Madrid hacia la Unión Soviética a los pocos meses del inicio de la Guerra Civil Española, por orden del gobierno de la Segunda República, presidido por Francisco Largo Caballero, PSOE, y a iniciativa de su ministro de Hacienda, Juan Negrín, así como a las posteriores gestiones relacionadas con su venta a la URSS y la utilización de los fondos obtenidos. Estas monedas trasladadas a la URSS tendrían actualmente un valor mínimo bruto de 12.200 millones de euros, en términos del año 2010, por su contenido metálico, y un valor numismático que podría superar los 20.000 millones de euros. La expresión «oro de Moscú» ya había sido utilizada en la década de 1930 por la prensa internacional, siendo popularizada durante la Guerra Civil Española y los primeros años del régimen franquista. Durante la Guerra Fría, también fue empleada a nivel internacional por la propaganda antisoviética y la contraria a partidos y sindicatos comunistas occidentales para descalificar las fuentes de financiación de las actividades de estos últimos, considerando que los fondos provenían en su mayoría de la URSS, por lo que se popularizó la expresión «a sueldo de Moscú». El nombre completo de Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso fue un pintor y escultor español, creador, junto con George Braque, del cubismo. Es considerado desde la génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. También tiene una breve obra literaria. En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés hasta su muerte, acaecida el 8 de abril de 1973 a los 91 años de edad. Está enterrado en el Parque del Castillo de Vaubenargues. Quizá el dato más curioso sea su nombre: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso, según su certificado de nacimiento, o Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, según su partida de bautismo. Fue el primer hijo de José Ruiz y Blasco y María Picasso López. Los invernaderos hacen blanca a Almería. Os sorprenderíais si supierais que la construcción humana que más se ve desde el espacio no es la Gran Muralla China o las pirámides de Egipto. Y lo haríais si supierais que no hay que irse tan lejos para saber cuál es. En España, las hectáreas y hectáreas que ocupan los invernaderos de Almería son lo más destacado desde el espacio y se puede ver desde Google Maps. Así lo hacía saber el astronauta español Pedro Duque a finales de 2014 en unas declaraciones recogidas en varios en las que aseguraba que lo que más llama la atención desde el espacio es la zona de invernaderos de Almería. Esa zona blanca con una superficie de 100.000 campos de fútbol es lo más llamativo. Tal y como explicó Duque, desde el espacio se puede apreciar perfectamente una mancha blanquecina en la provincia de Almería, quizá no tan grande como 100.000 campos de fútbol, pero sí tanto como el Principado de Mónaco, unas 20.000 hectáreas, unos 20.000 estadios de fútbol, aproximadamente. Estos invernaderos se conocen como mar de plástico debido a que el tipo de cultivo que se da en estas zonas, campo de Dalías, El Ejido, campo de Níjar, situada cerca de la costa almeriense, prolifera bajo una capa de plástico o cristal con el que se protege la cosecha de las drásticas condiciones meteorológicas. La construcción de este mar de plástico tuvo su época de desarrollo en la España de finales de los 70, donde se experimentó en la zona una proliferación del cultivo en invernaderos, estando Almería entre las principales áreas de desarrollo. El Mar Menor se mueve. El informe científico del Instituto Español de Oceanografía, IEO, es concluyente y señala a los nutrientes principalmente agrícolas que llegan a Mar Menor como primera causa de la falta de oxígeno en sus aguas y, con ello, la mortandad masiva de la fauna de la laguna salada murciana. El fenómeno, que se mantiene en el tiempo desde hace 6 años, se ha disparado en 3 ocasiones. En mayo de 2016 produjo la muerte de varias toneladas de algas y plantas marinas. En octubre de 2019 se perdieron 3 toneladas de peces y crustáceos. Agosto de 2021 se recordará como el más letal hasta la fecha, con 15 toneladas de fauna y flora muerta. El Mar Menor se mantiene en un nivel de contaminación que se conoce por el nombre científico de eutrofización.
Se refiere al crecimiento desmesurado de microorganismos fitoplanctónicos ante la presencia de nutrientes, en este caso nitratos y fosfatos proveniente en su mayoría de fertilizantes agrícolas, hasta consumirse el oxígeno y alcanzarse un punto incompatible con la vida en sus aguas. Estos afloramientos de microalgas y bacterias tiñen de verde el mar, por lo que se le llama comúnmente sopa verde y se identifica por sus altos índices de clorofilas. Todo esto es consecuencia de un hecho claro: la laguna del Mar Menor, la más importante del Mediterráneo occidental, es incapaz ya de procesar y asimilar la ingente cantidad de fertilizantes que se han estado aportando hasta conformar una bomba de relojería de agua sin oxígeno y tóxicas, como remate final de un proceso galopante de eutrofización. Nivel 4. Zugarramurdi. Zugarramurdi es un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la Merindad de Pamplona. Su población en 2017 fue de 232 habitantes. Está cerca del pueblo francés de Zara. En 1610 tuvo lugar en Logroño un auto de fe en el que la Inquisición española procesó a 40 vecinos, mayoritariamente mujeres, acusados de ser brujos de Zugarramurdi, y condenó a 12 de ellos a morir en la hoguera, 5 de ellas en efigie por haber muerto con anterioridad. Es muy conocida la cueva de los aquelarres o de Zugarramurdi o cueva de las brujas. El arroyo o la videa, también conocido como Infernuco Erreca, arroyo del infierno. Estas cuevas son famosas por haber acogido durante la Edad Media reuniones de brujas o aquelarres, que dieron lugar a un importante proceso por parte de la Inquisición en el siglo XVII en Logroño, que condujo a la hoguera y a la cárcel a numerosas personas de los alrededores. También se puede visitar camino a las cuevas y situado en el antiguo hospital el Museo de las Brujas, acondicionado en 2007, ayuda a conocer y descubrir el fenómeno de la brujería, las tradiciones y la represión inquisitorial del siglo XVII en la comarca. Este edificio es, además de centro de interpretación de la brujería, oficina de turismo y promoción cultural y ecológica en la zona. Se dice que la palabra aquelarre viene del prado que está al lado de una de las pequeñas cuevas de Zugarramurdi, que era donde pretendidamente se celebraban las reuniones de las brujas. La palabra aquelarre significa prado del cabrón, y así les llamaban los asistentes a las reuniones de las cuevas a este prado, ya que en él pastaba un gran cabrón negro, macho cabrío negro o aquerbels, en euskera, el cual decían que se transformaba en persona cuando se reunían las brujas. O sea, que según la leyenda, este macho cabrío era el mismísimo diablo. De ahí que Zugarramurdi reciba el sobrenombre de la Catedral del Diablo. Mar radioactivo de Fraga. Se cumplen 56 años de unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, las del por entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, dándose un baño junto al embajador de Estados Unidos, Angie Herví del Duque, en la playa de Palomares. Era su forma de decir al mundo que las aguas del Mediterráneo eran seguras, que el riesgo de contaminación radioactiva era nulo. Pero, ¿qué había pasado? Mes y medio antes, el 17 de enero de 1966, un avión cisterna KC-135 y un bombardero estratégico B-52, dos aeronaves del Mando Aéreo Estratégico de Estados Unidos, colisionan en el aire durante una maniobra de reabastecimiento de combustible justo encima de Palomares, una pedanía de Cuevas de Almanzora, en la provincia de Almería. El B-52 lleva a cabo una operación Chrome Dome y transporta 4 bombas atómicas, cada una con un poder de destrucción 75 veces superior a las lanzadas sobre Hiroshima. Los miembros de la tripulación del KC-135 fallecen y solo sobreviven 4 de los 7 del B-52. 3 de las bombas caen en tierra y en 2 de ellas se produce la detonación del explosivo convencional que contienen al entrar en contacto con el suelo. Una cae cerca del cementerio, pero no explota. La cuarta se hunde en el mar. El accidente sucede en plena Guerra Fría, un año y medio después de que Franco celebre su famoso paripé de referéndum de 25 años de paz. El turismo empieza a ser una de las fuentes de riqueza de España y al gobierno lo que menos le interesa es perder esa recién estrenada gallina de los huevos de oro. ¿Bases nazis secretas en Canarias? Gustavo Winter fue un aventurero e ingeniero alemán que llegó a España por la Primera Guerra Mundial. En 1921 terminó en Madrid la carrera de Ingeniería Industrial y participó, entre otros, en los proyectos de electrificación Tomelloso, Murcia, Zaragoza, Madrid y Valencia. Vino a Canarias para crear una planta de energía en 1924 pagado por capitales británico y norteamericano. Winter escuchó en la capital Gran Canaria hablar de Fuerteventura. Visitó la isla y se enamoró del territorio.
Construyó una vivienda para su familia, aunque no residía allí de forma permanente, desde la que divisar el imperio industrial que meditaba desarrollar. Quería electrificar la isla por las potencialidades que tenía para el ocio y, por tanto, para la construcción. La leyenda de Gustavo Winter en Fuerteventura llega a su fin. Uno de los argumentos empleados en seriales de televisión y novelas sobre esta casa apunta a la existencia de una supuesta torre de control nazi. Pero hay un dato nuevo. Según se ha podido saber, la torre es de 1947. Por tanto, poco submarino nazi iba a atenderse con la Segunda Guerra Mundial ya terminada. La vivienda de uso industrial de Gustavo Winter, ahora, está ubicada en un parque natural y todo el suelo es propiedad de la cadena Lopesan. Arresto de Boris Skosirev. Boris Skosirev fue un aventurero y estafador ruso que se proclamó rey de Andorra, como Boris I, con el supuesto apoyo del Consejo de los Valles andorrano, ejerciendo durante 13 días, del 8 al 21 de julio, hasta que fue arrestado por la Guardia Civil Española. Se tienen pocas noticias de su vida aventurera antes de su llegada a Andorra. Al estallar la Revolución Rusa de 1917, buscó asilo político en el Reino Unido, donde se enroló durante 2 años en la Marina Real Británica. Posteriormente prestó sus servicios al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación británico en diversas misiones, más o menos secretas, que lo llevaron a Siberia, Unión Soviética, Japón y Estados Unidos. Su personalidad, empatía y facilidad de idiomas le hicieron ganar una gran simpatía entre las personas. El obispo de Urgel denunció a Boris por amenazas, le había declarado la guerra y usurpación de funciones, así que el 21 de julio de 1934 se envió un grupo de guardias civiles, varios números y un sargento, a Andorra la Vieja, accedieron donde se encontraba Skosirev y lo arrestaron, siendo esposado y trasladado a la cárcel del Aseo de Urgel. Otros estudios recientes afirman que Skosirev no volvió a entrar en Andorra desde julio de 1934 y que, por tanto, fue detenido en el Aseo de Urgel, ya que no se ha encontrado registro de entrada de Skosirev. A la mañana siguiente fue trasladado a Barcelona y puesto a disposición del juez Bellón, encargado de los casos relacionados con la ley de vagos y maleantes española. Este mismo juez comprobó que Boris y era en realidad el señor Skosirev, que había sido expulsado de Mallorca en 1932 cuando vivía con una millonaria británica. Islas españolas en Micronesia. Cuando en el Imperio Español no se ponía el sol, islas como Guedes, Pescadores o Coroa eran solo migajas en el tapete de la política colonial que nadie se habría molestado en recoger. Y, de hecho, nadie se molestó en hacerlo, lo que con el correr del tiempo ha dado origen a innumerables especulaciones, a un esperpéntico episodio político reciente y al nacimiento de una micronación, una más de los cientos que hoy pululan por los foros de Internet con pretensiones más o menos reales de reconocimiento oficial. 4 islas que aún a día de hoy siguen siendo españolas jurídicamente, ya que España no las vendió ni cedió en tratado alguno, siguen ahí en medio de un limbo metalegal en el que los nativos no saben si reivindicarse como repúblicas cocoteras, llamar a la puerta de sus antiguos amos coloniales, esperar que estos se acuerden de ellos o seguir andando de puntillas para pasar desapercibidos. Estas islas que son y no se sabe qué valor nacional tienen para este estado olvidadizo o negligente son las islas de Guedes, Pescadores, Osea y Coroa, y son, a día de hoy, todavía españolas. Las islas de Guedes, Coroa, Pescadores y Osea configuran la Micronesia española y legalmente pertenecen a España, a pesar de su nulo valor económico y estratégico, lo que ha hecho que no sean ocupadas de manera permanente ni reclamadas como posesiones españolas por ningún gobierno hasta donde se recuerde. Nivel 5. La bandera gallega es la naval rusa. Pasemos a tratar una curiosidad. En la segunda década del siglo XVIII, los rusos modificaron la enseña de su flota marítima. El nuevo diseño consistía en la conocida como Cruz de San Andrés, siendo el mismo azul sobre fondo blanco. España, un siglo más tarde, 1845, utilizaría la misma enseña como la oficial de la provincia marítima de La Coruña. Y esta similitud provocó varios episodios de confusión con la Marina Imperial rusa. Como consecuencia, los rusos hicieron una petición a España para su modificación, a lo que España acabó accediendo. ¿El resultado? La nueva bandera marítima perdería de uno de los brazos, pero lo curioso no termina aquí. Si uno se fija en la actual enseña de Galicia, observará que es un brazo diagonal azul sobre fondo blanco. Esto nos lleva a la bandera marítima surgida tras el incidente con los rusos.
Una de las teorías que se baraja sobre el origen de la actual bandera de Galicia sería que los emigrantes gallegos al llegar a su destino habrían adoptado la bandera de la provincia marítima de La Coruña, que ondeaba en el puerto y en los transatlánticos, como bandera de Galicia. Sin embargo, otra postura defiende que la bandera habría sido creada por los galeguistas del Rexurdimento. Es llamativo cómo un hecho tan particular pueda tener una influencia a largo plazo, teniendo la bandera gallega uno y no dos brazos diagonales. El Santo Grial es valenciano. A veces los grandes tesoros se guardan donde menos te lo esperas. La capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia es uno de esos lugares. En ella se exhibe desde 1916 la copa que ha generado más leyendas, obras artísticas y literarias, y una de las reliquias más admiradas y aclamadas por la Iglesia Católica, el Santo Grial, custodiado desde 1437 en el reconditorio de la Seo Valenciana. Hasta su llegada al Palacio del Real de Valencia en 1424 de mano del rey Alfonso el Magnánimo, la venerada pieza había ido cambiando de manos y de residencia a lo largo de los siglos, en lo que constituye un interesante camino de peregrinaje. Los datos arqueológicos, documentales y los históricos del viaje que realizó esta reliquia hasta recalar en la Catedral de Valencia apuntan a que es el vaso que utilizó Jesucristo en la Última Cena. Los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI oficiaron misas con el Santo Cáliz de la Seo en sus respectivas visitas a Valencia en 1982 y 2006. El Palmar de Troya. La Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, más conocida como Iglesia Palmariana, es una escisión de la Iglesia Católica. Es descrita por periodistas, ensayistas y antiguos seguidores como una secta religiosa. El 30 de marzo de 1968, 4 niñas, Ana García, Rafaela Gordo, Ana Aguilera y Josefa Guzmán, de 12 y 13 años, dijeron que se les había aparecido la Virgen María en la finca de la Alcaparrosa, a 1 kilómetro de la aldea de El Palmar de Troya, que en aquel tiempo era una pedanía del municipio de Utrera, en la provincia de Sevilla. Los palmarianos realizaron su propio concilio inaugurado el 30 de marzo de 1980 y clausurado el 12 de octubre de 1992, en el que establecieron las doctrinas y liturgia de su culto que los diferencia radicalmente de la Iglesia Católica y de cualquier otra denominación. Los palmarianos tienen su propia Biblia, que se terminó entre los años 2000 y 2001. Su contenido está basado en la Biblia común, pero incluye mucho más material, basado en las supuestas revelaciones a Gregorio XVII. En ella se encuentran las fechas exactas de todos los eventos bíblicos. Caso José Bretón. Con el nombre Caso José Bretón o Caso Ruth y José, se conocen los sucesos relacionados con la desaparición y presunto asesinato de los hermanos Ruth Bretón Ortiz, de 6 años, y José Bretón Ortiz, de 2, el 8 de octubre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Andalucía, España. Ambos fueron presuntamente asesinados por su padre, José Bretón Gómez, y sus cadáveres fueron calcinados por este mismo, sin apenas dejar restos identificables de los menores. El caso fue objeto de una fuerte cobertura mediática, inicialmente porque el padre aseguró que los niños desaparecieron durante un despiste de él, mientras jugaban en un parque de la ciudad cordobesa. En septiembre de 2011 Ruth Ortiz Ramos le comunicó a su entonces marido, José Bretón Gómez, con el que tenía 2 hijos en común, Ruth y José, de 6 y 2 años de edad, respectivamente, su intención de divorciarse de él. José Bretón concibió entonces la idea de dar muerte a los niños, sus hijos, como venganza contra su mujer. Finalmente, el día 8 de octubre de 2011 se consumó el crimen, cuando la víspera José Bretón recogió en Huelva a sus hijos para llevarlos con él a Córdoba a pasar el fin de semana. La Audiencia Provincial de Córdoba condenó finalmente el 22 de julio de 2013 a José Bretón a 40 años de cárcel por un doble asesinato donde mediaron como agravantes el parentesco, la premeditación y el carácter despiadado demostrado por Bretón en la ejecución de los hechos. En marzo de 2015 la condena se vio rebajada hasta un máximo de 25 años. El Pozo de Julén. El rescate de Julén Rosselló fue un conjunto de operaciones para llevar a cabo la recuperación de Julén Rosselló, un niño de 2 años de edad que se precipitó por un pozo de prospección de la localidad española de Totalán, en la provincia de Málaga, España, el 13 de enero de 2019. El pozo, excavado ilegalmente, tenía 71 metros de profundidad y un diámetro de 25 centímetros. Para realizar el rescate fue preciso perforar un conducto paralelo de mayor diámetro, en una operación en la que intervinieron más de 300 personas y numerosa maquinaria pesada. La operación recibió cobertura de medios de comunicación internacionales.
Tras diversos contratiempos durante la perforación, el 26 de enero a la 1:25 de la madrugada se encontró el cuerpo sin vida de Julen entre dos capas de tierra. Las primeras investigaciones indican que el padre de Julen, José Rosselló, estaba realizando una paella en la finca familiar. En un momento de despiste, Julen correteó por el lugar hasta caer accidentalmente por el estrecho orificio del pozo. Al escucharlo llorar, se acercó hasta el pozo e intentó sacarlo sin saber la gran profundidad que tenía. Una pareja de senderistas que pasaba por allí se ofreció a colaborar y, viendo que no había rastro del menor, decidieron llamar al servicio de emergencias. Si el video te gustó, te invito a darle like, suscríbete si quieres ver más videos así, dame like en Facebook, enlace directo en la descripción y comparte si te ha gustado el video. Recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historia.